Hoy, en la sexta parte de la elección del Papa Francisco, vamos a seguir tocando lo que ha ido haciendo durante estos días, mostrándolo, pero además, como veis aquí, intentaremos llegar a un punto donde también sigamos hablando sobre los jesuitas y sobre los franciscanos, solo hoy una breve parte. Seguramente tendrá continuación también esto. Y vamos a empezar con una noticia sobre el Papa emérito. Y aquí tenéis a la corresponsal de Televisión Española desde hace muchos años en el Vaticano, que dice Paloma Gómez Borrero: Benedicto XVI tiene algo muy grave, ha sufrido un deterioro tremendo. Desde que ha dejado de ser papa, si veis alguna imagen suya, se le ve andando con dificultad, que ha perdido mucho sus facultades. Y bueno, aquí incluso, esto quiere decir probablemente de que no sabemos si ese declive de salud tan básico que está teniendo o tan fuerte y grave que está teniendo puede ser realmente indicio de que no dure mucho tiempo vivo, no lo sabemos, o en plenas facultades. Sea como fuere, el caso es que ahora su salud se está deteriorando muchísimo de golpe. Esto es lo que además nos dice Paloma Gómez Borrero. A pesar de todo, también aquí nos habla de que Francisco dice de que parece ser que va a ser un papa menos viajero, y mirad este dato curioso, una vez más, signos de su humildad. Ya es conocida la afición de Francisco por ir apagando las luces de todo el Vaticano. Bueno, eso lo hacía también mi madre y yo, y mucha gente, ¿no? Otros no, se los dejan encendidas por todas partes. Pero bien, es un signo de humildad, y no solo eso, sino de no malgastar, claro. En fin, nosotros vamos a seguir, o no, porque no me cambia la imagen. ¿Tenemos problemas? Un momento, por favor. Y vamos a seguir, porque ya nos empiezan también a decir de que el Papa hace escapadas extramuros, cuando la gente menos se lo piensa, se lo encuentra andando por la ciudad del Vaticano, comprando cosas y demás, como cualquier otra persona. Y claro que los servicios de seguridad pues temen un poco por él, ¿no? Pues bien, entramos en el apartado de consagrado a la Virgen. ¿Quién es consagrado a la Virgen? Pues este Papa. Francisco me pidió que consagrara su ministerio a la Virgen de Fátima. Lo reveló el cardenal patriarca de Lisboa y añadió: el Papa hará reformas, dará vitalidad pastoral y reducirá la burocracia. El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, José Policarpo, en su discurso de apertura de la 181 Asamblea Plenaria el 8 de abril, indicó que el Papa Francisco le pidió 2 veces que consagrara su ministerio a Nuestra Señora de Fátima. Ya sabéis que eso es indicio de que en verdad están consagrando su ministerio ¿a quién? A Satanás, no a la Virgen en verdad. Y por si esto pareciera poco, mirad su simbología. Este es el atuendo con, evidentemente, la Virgen sobre su pectoral, con un hálito de luz a su alrededor. Mirad siempre, una vez más os lo digo, la forma curiosa de las vírgenes con los mantos, que forman una pirámide, la mar de maja, y además con un resplandor en su cima, en su cabeza. Pues bien, esto nos sigue recordando una vez más la famosa pirámide con el ojo iluminado arriba. Por algo será. Y hablemos sobre los Boy Scouts, el Papa y los Boy Scouts. Francisco invita a los obispos a escuchar más a la gente, caminar y estar cerca de ella. Ya veis, llegar a las personas de abajo, ¿no? Y mirad qué llega a decir aquí. Visita ad limina de la diócesis italiana de Toscana. Pongámonos como los scouts alrededor del fuego. El Papa pone de ejemplo a los Boy Scouts alrededor del fuego, todos juntos, trabajando unánimes para algo. Sabéis que los Boy Scouts
fue un movimiento en el cual el catolicismo estaba implicado, pero también, cómo no, la masonería. Y nosotros nos daremos cuenta una vez más de que esto no son bromas, cuando aquí tenéis imágenes extraídas de Boy Scouts, páginas oficiales de ellos, y además la carta del New World Order. Ya recordáis, las cartas de limbo, tan famosas, en las cuales también aparecen, y que, una vez más, consisten en más de lo mismo, trabajar para algo en concreto. Sabéis que desde allí se les inculca a los niños una serie de principios en los cuales ellos tienen que trabajar muy militarmente, pero para el bien de la nación, el bien de la sociedad, etcétera, etcétera. Yo no sé si veis además, alguna vez ya lo habíamos comentado, en la imagen de la derecha, sobre el sombrero del chico que está saludando con los dedos, ¿qué lleva estampado allí? Esa flor de lis que también podéis ver aquí. Esta fotografía está extraída de esta página del año 1924 de la Librería del Congreso, y son los Boy Scouts, vestidos en plan militar, como no, y además con la flor de lis. Sabéis, la flor de lis ya aparecía en el templo de Salomón, pero que lógicamente la masonería se adueñó de ese símbolo, y es una marca más de que ellos están con todo esto. Aquí tenéis la bandera, que además contiene 2 estrellas de 5 puntas, una a cada lado de la flor de lis, envuelta dentro de un círculo, en este caso es una cuerda, haciendo un nudo, pero ya sabéis que no es otra cosa que el Ouroboro, el infinito, la cola que es mordida por esa boca del mismo animal, que suele ser una serpiente, un dragón. Símbolo satánico, por supuesto. Y aquí tenéis el escudo a la derecha de los Boy Scouts de América, evidentemente con el águila y el escudo norteamericano dentro, estadounidense. La flor de lis, utilizada por ellos. ¿Sabéis? Con todo esto quiero deciros de que, por desgracia, en la Iglesia Adventista se ha tomado el mismo ejemplo de los Boy Scouts desde hace muchos años, y se hacen exploradores, conquistadores y no sé cuántas cositas más de estas, en los cuales se les instruye a los niños con cosas, también con atuendos en plan uniforme militar, se les ejercita teóricamente a aprenderse cosas espirituales, hacer manualidades, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que no se instruye a los niños en las cosas que realmente deben ser instruidos para ir a predicar el Evangelio con lo que deben predicar ya ellos desde pequeños, sino que muchas veces termina siendo, como tantas veces sucede, un club social. A los niños están entretenidos allí, los padres el sábado por la tarde pueden hacer otras cosas. Pues bien, esto, copiar del catolicismo, copiar de la masonería, no puede llevar a muchas cosas buenas. Pero ya sabéis, nosotros como borregos siempre a copiar lo que hacen los demás para que los niños se queden en las iglesias. Pues vamos bien, porque los niños también se van igual, porque no tienen esa base. No todos, evidentemente, pero no se pueden copiar las cosas que Satanás utiliza para trabajar en las mentes de las personas, para imponerles ciertos criterios. Nosotros no somos soldados, no tenemos nada que ver con asuntos militares, somos cristianos. Pero bueno, sí, ser soldados de Dios no implica ser tipo Boy Scouts para nada. Señor en la tierra y obeliscos, ¿qué tiene que ver todo esto? Francisco tomó posesión de la Cátedra de Roma, o de la Catedral de Roma, emocionante ceremonia en la Basílica de San Juan de Letrán. Es la catedral de la diócesis de Roma, la sede del obispo de la ciudad, la primera que contuvo la inscripción Vicario de Cristo. En ella está la cátedra papal, de la que Francisco hoy ha tomado posesión en cuanto obispo de Roma, a menos de un mes de haber sido elegido papa. Estas noticias del día 7 de abril. Poco antes del inicio de la ceremonia, el papa participó junto al alcalde de Roma, Gianni Alemanno, a la titulación de la Plaza Juan Pablo II, el área contigua a la basílica que contiene uno de los varios obeliscos egipcios de la capital italiana. Y además le han puesto Plaza Juan Pablo II. ¿Qué hay? Obelisco, como en tantos otros sitios de la capital romana.
En el atrio de la Basílica de San Giovanni in Laterano, como indica la ceremonia en la que un obispo toma posesión de una basílica, Francisco besó la cruz, hizo un señal de la cruz en su frente y sobre la del cardenal Agostino Ballini, su vicario para Roma. Hizo la señal de la cruz sobre la frente. Cuando Francisco entró en la catedral de Roma con el bastón pastoral y la mitra, el coro entonó con vigor: aclamen todos ustedes al Señor en la tierra, dando así inicio a la ceremonia de toma de posesión y a la sucesiva liturgia. Mirad que es entrar el Papa y dice el coro: aclamen todos ustedes al Señor en la tierra. Por eso es el vicario de Cristo, dicen. Tras incensar el altar, el Papa se acercó al ábside de la catedral, en la que se encuentra el antiguo trono de mármol blanco con adornos cosmatianos, en el que tomó asiento. ¿Trono de qué color? Blanco, simulando el trono de Dios en el cielo. El cardenal Ballini le dijo: la Santa Iglesia hoy exulta de alegría en el Señor al acoger a su obispo, el sucesor del apóstol Pedro, que toma posesión de su cátedra. Este es el lugar elegido y bendecido en el cual, con fidelidad durante el correr de los siglos, la roca sobre la cual está fundada la Iglesia confirma en la verdad de la fe a todos los hermanos. Qué forma de mezclar las cosas tan impresionante. Pero ya veis, obeliscos, cátedras, y haciéndose pasar por como si fuese Dios en la tierra y en el trono blanco del cielo también. Se hará pasar por Dios, sentándose en el trono de Dios, decía la profecía, justo lo mismo que estamos viendo aquí. Esto es el papado durante toda la historia, durante todos sus siglos. Las cosas no han cambiado para nada. Finalmente esa profecía tendrá una aplicación con el mismo Satanás, que no hace otra cosa, o no hará otra cosa que simular ser el mismo Jesús cuando venga, haciéndose pasar por él. El papado hace esto durante muchísimos cientos de años. Y el Papa Francisco no es ninguna excepción, aunque se diga que es solo un obispo. El Papa y la política. Su servicio público se basó en valores cristianos y en la promoción de la libertad global. ¿Y qué ha sucedido? Pues sabéis que Margaret Thatcher, fallecida esta semana, ha sido, bueno, muchas habladurías sobre ella, si era un buen personaje, si era un mal personaje para Inglaterra y para el mundo. ¿Cómo lo transmite esto el papado? Francisco, el Papa Francisco, manda un telegrama y dice: Su Santidad el Papa Francisco se entristeció al tener noticia de la muerte de la baronesa Margaret Thatcher. Recuerda con aprecio los valores cristianos que sostuvieron su empeño en el servicio público y en la promoción de la libertad en la familia de naciones, confiando su alma a la misericordia de Dios y asegurando a su familia y al pueblo británico un recuerdo en sus oraciones. El Santo Padre invoca sobre todos aquellos en cuyas vidas ella influyó las abundantes bendiciones de Dios. Le da el visto bueno, el beneplácito. Yo no sé si pensarían lo mismo todas esas personas que fueron castigadas severamente por la policía en las manifestaciones contra las formas de proceder de Margaret Thatcher. Pero esto es aprobado por el papado. En fin, esperamos al Papa en Colombia, nos ayudaría a alcanzar la paz. En esta entrevista al embajador ante la Santa Sede en el Día Nacional de las Víctimas, el embajador, precisamente, aquí tenéis toda la entrevista por si la queréis ver bien en vuestras casas, dice algo primordial. ¿Una visita cambiaría mucho todo a Colombia del Papa? El embajador Cardona dice: no tengo ni la menor duda que una bendición del Papa en el lugar ayudaría muchísimo al proceso de paz. El Papa como mediador para la paz en Colombia. Bueno, ¿se dará eso? No lo sabemos, pero la confianza está puesta en él como el mediador de la paz. Francisco analizó con Ban Ki-moon las crisis en Siria y Corea. El Papa recibió al secretario general de la ONU en una audiencia privada. Además, en su misa pidió evitar los chismes. Habla de la situación de grave emergencia humanitaria
Y además, como no, el Papa subrayó la contribución de la Iglesia Católica en favor de la dignidad integral del ser humano. Ellos siempre son los buenos, por delante. ¿Por detrás también? Según Ban Ki-moon, hay ideas y objetivos comunes entre la Santa Sede y la ONU, y remarcó que fue un gran honor reunirse con el Papa, uno de los líderes espirituales del mundo. Si no supiésemos que la ONU fue creada por sociedades secretas y con el Vaticano detrás apretando, no entenderíamos por qué dice estas cosas. Y en fin, nosotros seguimos avanzando. Francisco recibió al número 1 de la ONU, se abordaron cuestiones de interés recíproco, conflicto y emergencias humanitarias. Corea del Norte reiteró amenazas y en ese clima de Corea, Ban Ki-moon es que va a ver al Papa. Y, como no, intentan hablar de esa postura hasta tal punto que mirad qué pone aquí. La audiencia entra en la habitual audiencia que los pontífices conceden a los diversos secretarios generales de la ONU y expresa la estima de la Santa Sede por el papel clave de Naciones Unidas en la defensa de la paz en el mundo, en la promoción del bien común de la humanidad y en la tutela de los derechos fundamentales del ser humano. Y así, todo es pura bondad, cuando ya sabemos qué es lo que se llega a hacer con todo esto. El papado y las ayudas económicas. Ahora vamos a ver un vídeo. Es un vídeo entre un encuentro que ha habido entre el Papa y la Papal Foundation. ¿En qué consiste? Pues son un grupo de personas creyentes católicas que aportan gran cantidad de dinero precisamente a la Iglesia para fines muy buenos. Vamos a entrar en este vídeo. El Papa Francisco se ha reunido con los miembros de la Papal Foundation. Después de saludar a un pequeño grupo de cardenales en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa les dio las gracias a cada uno de los miembros de esta fundación por la ayuda que prestan a la Iglesia. El Papa saludó a muchas familias, pero también hubo lugar para algunas risas. Una pareja americana le trajo como regalo un solideo. La pareja pidió al Papa si se lo podía probar. El cardenal Donald Well, arzobispo de Washington, que dirige la fundación, respondió educadamente que no. Pero el Papa lo hizo, tomó el solideo y se lo puso. El viejo solideo se lo regaló a la pareja. Durante los últimos años, los miembros de esta fundación han donado unos 130 millones de dólares a la Iglesia. Como el encuentro coincidió con el 50 aniversario de la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris, el Papa les pidió que promovieran la reconciliación y la paz en todos los ámbitos. La Papal Foundation nació hace 25 años en Estados Unidos. Algunos de sus miembros son actores famosos, como Eduardo Verástegui de México. Durante el discurso, el Papa dijo que sus aportaciones se utilizaron para ayudar a sacerdotes y religiosos de países en vías de desarrollo. También para suministrar ayudas médicas, educación y oportunidades de trabajo a los más necesitados. Bueno, ya habéis visto con este encuentro de una sociedad creada hace 25 años en Estados Unidos, cómo dan grandes cantidades para beneficencia. Y qué detalles tiene el Papa de persona enrollada, de guay, que le dan un solideo, su compañero al lado dice, no, esto no, y en cambio, bueno, pues sí, y bien, sí, el protocolo se salta totalmente, porque son signos de humildad, de cercanía. Ya veis hasta qué punto todas las personas notan que hay un buen contacto con él, no hay una distancia, y esto está cautivando a muchas personas. Evidentemente,
buscan un cierto tipo de persona, en este caso él, para que dé una imagen perfecta de lo que buscan en ese momento. Y mirad hasta qué punto está siendo tan abierto. Vemos el Papa y el fútbol una vez más, y además del fútbol les pido que cultiven la amistad con Jesús. Carta de Francisco a los hinchas del San Lorenzo. Ayer saludó a los dirigentes al concluir la audiencia. Fueron precisamente de ese equipo de fútbol al cual él también iba de pequeño con su padre, y que, bueno, pues que les insta a que sí, fútbol sí, pero además, ya sabéis, acercar a la gente a Cristo, ¿no? Como nos pone más o menos aquí, que cultiven la amistad con Jesús. Está haciendo una faena muy buena, a través del deporte, llevar a la gente también a Cristo. Es fenomenal. ¿Quién puede decir que esto es malo? Y vamos a ver cómo además sigue trabajando con el ecumenismo. Hoy no vamos a mostrarlo todo, porque la verdad es que hay mucha información, entrevistas, tertulias, donde se habla de lo bueno que es el Papa, cómo une a todos, y normalmente son personas judías o protestantes las que hablan así del Papa. Aquí tenéis, por ejemplo, una de estas ocasiones. Roma no va a Lutero, los luteranos van a Roma. O sea, imaginaos a Lutero, el reformador, haciendo esto. Encuentro del líder evangélico alemán con el Papa Francisco. Y mirad, qué buena sintonía, ¿no? Pues esto ya está llevando las cosas al extremo. Si el pobre Lutero levantara la cabeza, se estaría tirando de los pelos, viendo lo que están haciendo los teóricos seguidores de lo que él decía. Verdaderamente creo claramente que entre infiltrados y gente que no se da cuenta de cómo está picando el anzuelo, van a llevar al mundo al ecumenismo, a tal punto que otra vez el papado volverá a tener el poder, y se lo habrá ganado de un modo sorprendente. ¿Sabéis? Hay citas de Elena White donde dice en profecía que hasta el mismo papado se va a sorprender, o se sorprendería, de ver los acercamientos de los protestantes hacia ellos. Claro que ellos han trabajado por detrás, pero es que además ellos mismos, los protestantes, se acercan tan felices hacia eso, inconscientes de que han picado el cebo y no dándose cuenta de que van a llevar a sus congregaciones a lo peor de todo. El encuentro de Francisco con el presidente de la Iglesia Evangélica de Alemania reitera el empeño ecuménico. Schneider felicitó al Papa por elegir el nombre de un santo que habla a todos los cristianos de una forma extremadamente eficaz. ¿Sabéis? Yo me pregunto, este señor habla esto, pero no debe tener ni idea de la vida de Francisco de Asís, porque si no, no podría decir esto, porque un señor que hizo tanto espiritismo en su vida, como mostramos en el tema de puertas dimensionales, no podría ser agraciado de esta forma, con estos dichos. Realmente el mundo protestante está perdiendo el norte, y lo que van a conseguir es llevar al mundo a la ley dominical rápidamente. Pero bueno, nosotros ya podemos ir avisando que gracias a Dios hay personas que aún reaccionan, pero más deberemos decir. El Papa y los franciscanos. ¿Sabéis? Él ha tomado el nombre de Francisco. ¿Por qué? Por Francisco de Asís, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? El Papa volvió a sorprender con una designación clave en la curia. ¿Y qué ha hecho? Pues designar al actual superior de la orden franciscana, el español José Rodríguez Carballo, como número 2 del organismo que supervisa a los 900.000 religiosos del mundo, la llamada Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica. Mirad cómo ha hecho gala del nombre que se ha puesto. Ha cogido al máximo de la orden franciscana y lo ha puesto precisamente en ese puesto. Por tanto, ¿qué podemos esperar ya de todo este movimiento? Pues que evidentemente los franciscanos van a hacer gala de esa humildad, y aún más se va a captar a tantísima gente a través de este sistema, la aparente humildad, la aparente concordia, el buen trato, la paz para todo.
En fin, que todo se va trabajando y muy bien, muy finamente. Aquí lo tenéis, José Rodríguez Carballo. Ahora va a ser el supervisor de las órdenes religiosas. Y aquí mismo, que es cuando dice, elige el Papa su primer nombramiento a un fraile español, se habla de el buen feeling que hay precisamente entre los dos desde hace mucho tiempo, hasta el punto en que dice de que, a ver si os encuentro por aquí la situación, bueno, ellos hablan, mirad lo que aquí nos dice: quería hablarme de algunas cosas organizativas de la Iglesia en la Argentina, y de ahí, en un modo u otro, estaba involucrada nuestra orden. Yo le había dicho: Eminencia, ¿puedo ir yo a visitarle en su residencia en la Curia General de los Jesuitas, en Roma? Él me respondió: no se moleste, padre, voy yo a visitarlo a su casa. Llegó a pie, llovía. Empezamos un coloquio que duró aproximadamente 1 hora. Recuerdo todavía que ese encuentro transcurrió en clima de gran cordialidad, sencillez y fraternidad. En aquel momento me parecía tener delante a un hermano Francisco, a un compañero de toda la vida, como si nos conociésemos desde siempre. Lo he encontrado muchas otras veces, sobre todo en los sínodos, y siempre tuve la misma sensación, explicaba Rodríguez Carballo. Una concordia tremenda, un feeling tremendo. Pues eso va a ser la tónica de este papado. Israel parece haber vendido Jerusalén al Vaticano. ¿Recordáis que estuvimos mostrando este artículo en la conferencia anterior? Pues mirad qué extraemos de aquí. Es la orden de los franciscanos la que custodia, con la aprobación del Vaticano, los lugares sagrados y promueve las campañas de los árabes contra Israel. La orden de los franciscanos. El Vaticano adueñándose de la zona clave de Jerusalén. ¿Quién lo está moviendo? Los franciscanos. ¿A quién ha cogido el Papa como su segundo allí? A un franciscano, al líder de la orden franciscana. Se está trabajando para ganarse Jerusalén. El Vaticano está marcando su objetivo ya claramente, su sede, dónde irá a parar. Las cosas no suceden porque sí. Todo se prepara de antemano. Y hablando de esto que parece una teoría conspirativa, mirad que aparece en La Nación, el mito jesuita, una teoría conspirativa que movilizó multitudes en la Argentina. Desde el siglo XIX, cuando regresó al país, la poderosa Compañía de Jesús fue señalada en varias ocasiones como responsable de diseminar un falso catolicismo, lo que motivó controversias políticas, feroces campañas difamatorias y manifestaciones masivas en las calles. Dicen que funcionó, que mucha gente creyó en que los jesuitas pues estaban causando muchos males en esa sociedad, pero claro, dice, esto es así, ¿no?, como una teoría conspirativa. Bueno, pues será que no hay bastantes cosas por en medio para mostrar, ¿no? Al final se queda la duda, ¿será teoría conspirativa o no lo será? Pues nada, nosotros vamos a hablar un poco más sobre los jesuitas. Y, ¿sabéis? Esta semana estaba con la radio oyendo y pusieron una canción de Franco Battiato, ¿lo recordáis? Ese italiano que cantaba, que se hizo famoso en los años 80. Es un hombre que ya sabéis de mucha cultura, y en una de sus letras, cuando oí precisamente la palabra, digo, ostras, es verdad, no me acordaba que él cantaba esto. En la letra dice, una vieja de Madrid, con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú, capitanes valerosos listos contrabandistas noctámbulos, jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos, en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Luego sigue, busca un centro de gravedad permanente, etcétera, etcétera. ¿La recordáis? Mirad cómo en medio él ya había puesto jesuitas en acción vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming, diciendo de que iban vestidos de bonzos, aunque no lo eran realmente, eran jesuitas, donde en antiguas cortes entre gente emperadora de la dinastía Ming, haciéndose pasar por lo que no eran, infiltrados. ¿Y qué es un bonzo?, preguntaréis.
Pues aquí tenéis que es un bonzo. Sacerdote o monje del culto de Buda en Asia Oriental. Se hacían pasar por budistas, por monjes o sacerdotes budistas. Y así se granjeaban el aprecio de los que estaban liderando de la dinastía y conseguían sus objetivos. ¿Sabéis? Franco Battiato cultura tiene, y mirad cómo lo puso entre esas letras tan sutiles de sus canciones que tanto mensaje mostraban. Por tanto, no es cosa nueva lo de los jesuitas, esto lo saben gente que tenga un poco de cultura. Pero atención, porque aquí vais a ver unos datos que tampoco tienen desperdicio para nada. Azul y rojo, no es la camiseta del Barça, ni del San Lorenzo, el equipo del Papa. José María de Llanos, el jesuita que militó en las dos Españas. ¿Qué quiere decir en las dos Españas? Biografía de un religioso irrepetible por Pedro Miguel Lamet. Mirad qué datos vamos a extraer de aquí. José María de Llanos, una de las figuras más polémicas del franquismo y la transición española, llegó a convertirse en una señal de contradicción, muy incómodo para la Iglesia del momento. Se publica, ya era hora, una biografía crítica realizada por el periodista, escritor y hermano de compañía jesuita, Pedro Miguel Lamet, bien conocido por sus documentadas biografías de personajes del Santoral y la geografía ilustre de la Orden. Lamet revela en este libro, entre otras cosas, que la pasionaria, ¿sabéis quién era la pasionaria? Una señora, bueno, yo ya la conocí, que ella era anciana, bueno, no la conocí personalmente, pero salía por televisión, líder del Partido Comunista de España, ¿verdad? La presidenta del Partido Comunista, exiliada en Rusia y vuelta en loor de multitudes a España en los últimos años de su vida, murió confesándose y comulgando de manos del padre Llanos, del jesuita. Azul y rojo, biografía del jesuita que militó en las dos Españas y eligió el suburbio, ha sido publicada por la Esfera de los Libros. Hijo de militar, José María de Llanos nació en la calle Serrano de Madrid, en el barrio de Salamanca, donde podía codearse con otra compleja figura de la España prefranquista, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, el fascio español, lo que aquí llamaban los fachas. En la zona, digamos, de gente bien de la capital de España. Hoy la calle de Serrano es la que todos los turistas de alto poder adquisitivo visitan para comprar objetos de marca, más o menos como Vía del Condotti en Roma. Dos edificios culminan en su mitad esta calle: la iglesia de los jesuitas, donde murió el almirante Carrero Blanco. ¿Recordáis la explosión que hizo volar el coche de Carrero Blanco no sé cuántos pisos de altura, no? Pues era precisamente en el lugar de los jesuitas. Factotum del agonizante régimen franquista, y enfrente la embajada de Estados Unidos. Llanos fue compañero en la Universidad de José Antonio y de Pedro Arrupe, el prepósito general de la compañía que lanzó a esta a la opción preferencial por los pobres y al trabajo con inmigrantes, entre otras cosas. Pedro Arrupe fue el general de la Orden de los Jesuitas, el que instruyó precisamente al señor Alberto Rivera, que salió como jesuita para infiltrar en las iglesias protestantes, y que cuando él se acercó al padre Arrupe y le vio su anillo, vio que llevaba el símbolo de la masonería del compás y la escuadra, y que él se dio cuenta de que todo lo que le habían enseñado de la masonería era falso hasta ese momento, y se dio cuenta de que la masonería estaba liderada por los jesuitas. Fue cuando ya dijo, esto ya no puede ser, y se salió, y denunció lo que los jesuitas han hecho a través de toda la historia. Él estaba muy bien preparado, y terminó envenenado. Pues este es el señor Pedro Arrupe, que ya veis, su política era hacia los pobres y el trabajo con inmigrantes, entre otras cosas. ¡Qué bondad! Tras ingresar en la Compañía de Jesús, Llanos vivió la expulsión de su orden por parte de la Segunda República Española, proclamada precisamente el 14 de abril de 1931, el domingo hará 82 años. No sé si os estáis percatando de un detalle. La orden jesuita fue expulsada en 1931 de España. ¿Por qué?
¿O por quién? Por la Segunda República Española. ¿Y qué sucede? Nada. 5 años después aproximadamente, la Guerra Civil Española. Dijimos que donde son expulsados, luego hay guerra como represalia y vuelven a coger el poder. Eso sucedió en España. Quien crea que la guerra civil pasó porque sí, pues en fin, que mire un poco la historia. Pero no, son muy buenos. Sufrió el exilio y el fusilamiento por elementos republicanos de 2 de sus hermanos. De regreso a España se convirtió en cura de moda del régimen, capellán del Frente de Juventudes, la sección juvenil de Falange Española, el partido único unificado, invento del dictador Francisco Franco. Tras morir su líder fusilado en la guerra y del Sindicato Español Universitario, el SEU, creador del Sindicato Unificado de los Trabajadores, SUT, e incansable director de ejercicios espirituales, que llegó a impartir incluso al mismísimo general Franco. O sea que el general Franco, ¿con quién estaba trabajando? Influido de lleno por la orden jesuítica, ejercicios espirituales, espiritismo. Esto es lo que Ignacio de Loyola hizo en los ejercicios espirituales. Y aún tanta gente se cree que son tan buenos esos ejercicios, que llegan tanto a acercarte a Dios. ¿Sabéis? Alberto Rivera denunció que en verdad el general Franco, sí que parecía que iba tanto contra los masones y demás, él era un auténtico masón. Él lo denunció esto. Ya visteis cómo terminó, envenenado. A mediana edad, el padre José María de Llanos despertó a la otra España olvidada, a los miles y miles de españoles que vivían una vida miserable en zonas rurales y que se trasladaron masivamente a las grandes ciudades para ser mano de obra barata. El padre Llanos decidió irse a vivir al Pozo del Tío Raimundo, una zona del sur de Madrid en la que se instalaban ilegalmente en viviendas de fortuna los emigrantes procedentes sobre todo de Andalucía y Extremadura. El jesuita indómito plantó su chabola en el suburbio para asumir la causa de los oprimidos, y allí permaneció largo tiempo, siendo un faro de esperanza para muchos desheredados que, sin embargo, no se convirtieron al cristianismo, la gran amargura de sus últimos años. Mirad cómo funcionan, se hacen con los pobres, y ellos no viven en riquezas para nada, y así intentan ganarse a la gente para llevarla a la línea de pensamiento que ellos quieren. ¿Creéis que el Papa Francisco iba a hacer otra cosa distinta que apagar las luces del Vaticano? Con el deseo de ser como ellos, colaboró en la fundación del sindicato comunista Comisiones Obreras. Mirad quién lo hizo. ¿Recordáis que estuvimos hablando sobre los sindicatos, quién los creó, cómo el Vaticano estaba detrás? Pues aquí tenéis quién creó Comisiones Obreras. Comunistas, ¿eh? Y defendió a los represaliados por el régimen franquista, hasta hacerse miembro del Partido Comunista de España. Mirad. Y alzar el puño, el izquierdo, ¿no?, cuando este fue legalizado en el gobierno de Adolfo Suárez, en medio de la transición política y la recuperación de la democracia en el país a la muerte del dictador. Se ponían de lleno en la política, siempre trabajando desde los mejores lugares. Pedro Miguel Lamet publica la primera biografía crítica del jesuita. Fruto de una buena investigación, este libro aporta documentos inéditos, diarios, poemas y cartas personales a destacadas figuras del siglo XX español, que van de Manuel Fraga, líder de la derecha de la transición, a Dolores Ibárruri, la pasionaria, símbolo del rojerío marxista, junto con otros testimonios de intelectuales, políticos y periodistas. Pedro Miguel Lamet, que nació en Cádiz en 1941, es autor de 39 libros de muy diversos géneros, desde la poesía a la novela, pasando por la biografía, la historia, el ensayo y el periodismo. Como periodista fue corresponsal de varios medios en Roma y luego director de la revista católica Vida Nueva, y es uno de los escritores más renombrados de la Compañía de Jesús, porque él es jesuita, en España y a nivel internacional, aunque polémico por suscitar temas no siempre cómodos para una cierta iglesia. Es columnista de numerosos medios y colaborador asiduo de medios audiovisuales.
no es un tonto, es una persona de mucho conocimiento, como todos los jesuitas. En una entrevista concedida a Religión en Libertad, el padre Lamet revela que el padre Llanos confesó y dio la comunión a Dolores Ibárruri, la pasionaria que murió católica, siendo tan comunista, ¿eh? La fiera presidenta del Partido Comunista, que desde Radio España Independiente, estación pirenaica, que estaba en los Pirineos, alentaba al bando republicano en la Guerra Civil Española, cantaba al final de su vida himnos religiosos con el padre Llanos y compartía su fe en piadosas cartas al sacerdote. ¿No será que ya era y trabajaba con ellos desde siempre? Lamet confiesa que el padre Llanos era mi amigo, aunque nunca me había atrevido a escribir su biografía por su complejidad y los tópicos de que se vio rodeado. Le conocí, añade, en los años 60, cuando El Pozo era un barrizal y yo, estudiante de filosofía, iba desde Alcalá todas las semanas allí a dar catequesis. Era un hombre inclasificable, de carácter difícil, pero heroico, creador, líder y de una fe muy profunda. De carácter difícil. Es raro, ¿eh? Un cristiano de carácter difícil. Las biografías de Llanos, escritas a raíz de su muerte, carecen de aparato crítico y por tanto no pudieron, como es lógico, bucear en sus archivos más íntimos, asegura Lamet. Llanos lo guardaba todo: cartas, poemas, fotos, diarios personales y miles de artículos y conferencias. Conservaba hasta las estampas, sus carnets de ciudadano del mundo. ¿Os suena de algo esto? Ciudadano del mundo. El nuevo orden mundial está hablándonos continuamente de que somos uno en general en este mundo. Este es un concepto de los jesuitas desde siempre. Ciudadano del mundo. Es ya un propósito que se tenía y que se seguiría trabajando para conseguir finalmente lo que se está pretendiendo. Del Partido Comunista, comisiones obreras y hasta su brazalete falangista de su época de capellán del Frente de Juventudes. Estaba tanto en la derecha como con la izquierda, ¿eh? Claro, eso es una riqueza que permite conocer íntimamente a un personaje y desmitificarlo de tópicos, añade. Lamet descubre que el radicalismo de Llanos data de su juventud, de padre militar y familia católica, y nacido en la calle Serrano de Madrid. Cuando estudiaba química se peleó con José Antonio Primo de Rivera, y cuando se hizo jesuita hizo voto de perfección, luchando con un permanente dolor de estómago que le duró toda su vida. Vivió la expulsión de los jesuitas en el destierro de Bélgica y la guerra desde Portugal, cuando en España fueron fusilados sus dos hermanos, Félix y Manuel. A este último, el más joven, se lo cargaron después de torearle con su capa madrileña y romperle los dientes con su propio crucifijo. Ya sabéis que en la Guerra Civil se llegaron a hacer estas barbaridades y muchas más. Se ordena sacerdote en Granada y se convierte en el cura de moda del franquismo. Interesante, ¿eh? Una vez más, al lado del poder. Por sus manos pasaría la juventud más brillante de aquella época, en la Congregación de los Luises, el Frente de Juventudes, el SEU, el SUD, cientos de tandas de ejercicios espirituales. Hasta Franco le llamó para que le diera los ejercicios de San Ignacio. Ya nos decía que el caudillo era milagrero y que le dijo que se le había aparecido Santa Teresa de Jesús. Pero siempre le respetó Llanos, estaba en una lista de intocables para la policía firmada por Franco. ¿Por qué será? Intocable. ¿Cómo se explica la evolución hacia el comunismo de Llanos? Fue un proceso paulatino. Cuando se albergaba en castillos históricos con los muchachos de las centurias, comenzó a sentir que había otra España empobrecida, olvidada a sus espaldas. Entonces experimenta una conversión a los pobres y al mundo del trabajo. Crea los campamentos de universitarios obreros del sur y empieza a auxiliar a los marginados de Madrid, explica Lamet. Y nos debemos creer eso. ¿Cuándo decide marcharse al suburbio? A mitad de su vida, al cumplir los 50 años. En 1955 escribe una interesante carta al provincial de los jesuitas, hasta ahora inédita, que publico íntegra en mi libro. Su primera idea era plantar una chabola, una casita de Nazaret, en el barrizal del Pozo del tío Raimundo, solo para dar testimonio, sin predicar, sino para vivir como ellos.
Más tarde, al darse cuenta de la miseria de sus muchos conocimientos en el centro de Madrid, sirve de puente con el suburbio y se compromete en el desarrollo del mismo: escuelas, luz, agua, cultura y luego casas, un barrio nuevo. Pero al principio se enfrentaba con la Guardia Civil cuando los recién llegados construían de noche sus chabolas. Totalmente defensor de la gente pobre. Mirad qué forma de trabajar tan bien hecha. Luego crea... ¿el qué? El sindicato. Y como decía Elena White, los sindicatos tienen su papel especial en el momento del fin, que irán complicando la situación hasta que sea insostenible. Para eso han ido trabajando ellos, durante años, para conseguir ese objetivo que Satanás les tiene marcado y que ellos van a cumplir. Pero eso no explica que levantara el puño en el primer mitin del Partido Comunista de España y que fundara, con el líder sindicalista Marcelino Camacho, Comisiones Obreras, el sindicato del Partido Comunista de España. La razón de fondo es que él quería ser del pueblo a muerte, y la gente del Pozo, en su mayoría emigrada y represaliada, era del Partido Comunista de España. Luego va a visitar a Marcelino Camacho en la cárcel y se hace amigo de Carrillo y La Pasionaria. Hay cartas muy íntimas con estos líderes políticos. Qué bien se trabajan, ¿eh? ¿Cómo prueba en su libro que La Pasionaria murió católica? Llanos visitaba cada 15 días a Dolores Ibárruri, revela Lamet. Llegaron a intimar y hasta cantar himnos religiosos de su época, como «Cantemos al amor de los amores». El jesuita nunca reveló nada sobre la conversión de La Pasionaria, que en su juventud había sido católica y después de casada con un ateo en medio de la escasez, se hizo comunista y atea. Pero he encontrado cartas que atestiguan que esta mujer al final de su vida volvió a la fe, aunque resultaba muy fuerte hacer público que el símbolo por antonomasia del comunismo de la guerra civil hubiera muerto católica, por lo que ese episodio debía quedar en el fuero interno del sacerdote amigo. Él guardaría siempre ese íntimo secreto, pero hay una carta que he descubierto en sus archivos, fechada el Día de Reyes de 1989, donde Dolores, después de decirle que sabe que pide por ella al partir del pan, la misa, añade: a ver si los viejitos que somos convertimos lo que nos resta de vida en un canto de alabanza y acción de gracias al Dios Amor, como ensayo de nuestro eterno quehacer. Publico en mi libro, además, 2 hermosos poemas de Llanos dedicados a La Pasionaria y el testimonio de una amiga que corrobora que Llanos la confesó y le dio la comunión. ¿El padre Llanos no se arrepentía de sus arriesgados gestos? El padre Llanos se arrepentía de todo, afirma el biógrafo. No he conocido un hombre más crítico consigo mismo hasta la depresión, pero tampoco con mayor personalidad, fe y coherencia interna. Al final de su vida, retirado en la residencia de ancianos jesuitas de Alcalá, confiesa a un periodista local que, como sacerdote, se arrepiente de lo del puño en alto, pero no de ser comunista, pues debía compartir todo con aquel pueblo, y declara que su pasión de siempre, lo que le motivaba de fondo toda su vida, era su amor a Jesucristo. Pues así trabajan los jesuitas, y así forjan el futuro de las naciones. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Solo con esta noticia, este artículo, era para tener un tema de 1 hora, y más, y mucho más, porque la historia de una nación como España ha dependido de todo esto, y millones de personas, y miles de personas que han muerto por culpa de estas situaciones, creadas por los jesuitas. Casi nada. Y aquí tenéis actuaciones jesuíticas. El Papa Francisco pide a los jesuitas que vayan tras las huellas de los santos de nuestra amada orden. Carta del Papa Francisco al Prepósito General de la Compañía de Jesús, que ahora no es el padre Arrupe, ni tampoco es Kolbenbach, que es ¿quién? El padre Adolfo Nicolás. Aquí hay toda una carta de... Bueno, vamos a leerla en un momento. Querido padre Nicolás, mirad que es Bergoglio quien escribe, ¿eh? Con sumo gozo he recibido la amable carta que, con ocasión de mi elección a la sede de San Pedro, ha tenido a bien enviarme en nombre propio de la Compañía de Jesús, y en la que me participa su oración por mi persona y ministerio apostólico, así como su plena disposición para seguir sirviendo incondicionalmente a la Iglesia y al Vicario de Cristo, según el precepto de San Ignacio de Loyola, que ellos tenían que darlo todo por el Papa, y ahora resulta que hay un Papa que es jesuita.
O sea, los jesuitas lo dan todo por su papa, que además es jesuita. Le agradezco cordialmente esta muestra de aprecio y cercanía, a la que correspondo complacido, pidiendo al Señor que ilumine y acompañe a todos los jesuitas, de modo que, fieles al carisma recibido y tras las huellas de los santos de nuestra amada orden, puedan ser con la acción pastoral, pero sobre todo, con el testimonio de una vida enteramente entregada al servicio de la Iglesia, esposa de Cristo, fermento evangélico en el mundo, buscando infatigablemente la gloria de Dios y el bien de las almas. Fermento evangélico en el mundo. Van a eso, van a hacer que el evangelio de sus creencias crezca, se reproduzca, se multiplique, e inunde todo. Con estos sentimientos ruego a todos los jesuitas que recen por mí y me encomienden a la amorosa protección de la Virgen María, cómo no, nuestra Madre del Cielo, ya sabéis, la Reina del Cielo, Semiramis era, no la Virgen María, a la vez que, como prenda de abundantes favores divinos, les imparto con particular afecto la bendición apostólica que hago extensiva a todas aquellas personas que cooperan con la Compañía de Jesús en sus actividades, se benefician de sus obras de bien y participan de su espiritualidad. Esta es la carta en cuestión. Y ya veis, el Papa acercándose plenamente al general de la Orden, y el general de la Orden diciendo que es su misión, o se van a supeditar a lo que diga el Papa. Pero es curioso, porque el general de la Orden sigue siendo Adolfo Nicolás, no sigue siendo el Papa. ¿Cómo puede alguien mandar sobre el otro siendo inferior? Es curioso, ¿no? Por tanto, quien en verdad da las órdenes no es el Papa Francisco, sino que es Adolfo Nicolás. Jesuitas, el Papa Francisco cambiará las cosas si es que no lo matan antes. Uno de los referentes de los sacerdotes jesuitas en España, el cura José Ruiz de Galarreta, afirmó que Ratzinger se había retirado por miedo del pontificado y enfatizó que el Papa Francisco cambiará las cosas si es que no lo matan antes. El jesuita de Pamplona, que tiene 75 años, hizo al diario español Noticias de Navarra una firme apuesta de que el nuevo Papa se enfrente a la corrupción en el Vaticano y que forme un equipo de confianza diferente al que actualmente gobierna la Iglesia. O sea, él enfrentará la corrupción del Vaticano, si ellos son la corrupción. Para el sacerdote, la elección de Bergoglio ha sido una ruptura con la tradición esperada, porque había muchos cardenales que no querían la continuidad con los papas anteriores. Así que han buscado a alguien que fuera lo suficientemente moderado para no provocar una ruptura, pero que pudiera cambiar las cosas. Tendrá que atacar todo esto que aquí pone: pederastia, corrupción financiera, en fin. Esto es lo que aquí dicen que tendrá que hacer, pero claro, que si no lo matan antes. En fin, que ya ves qué situaciones están preparando. Aquí tenéis una portada de un libro, Vatican Assassins, de Eric John Phelps. Estuvimos hablando sobre este señor, sobre este libro también en veces anteriores. ¿Y qué se extrae de aquí? Pues mirad, los jesuitas, el poder jesuita. Vais a ver unas cuantas declaraciones que no tienen desperdicio. La Sociedad de Jesús fue de allí en adelante reconocida como la principal fuerza opositora del protestantismo. Por tanto, ¿cómo entendemos que ahora el Papa Francisco, siendo un jesuita, tenga este acercamiento tan íntimo con los protestantes y los protestantes con él, si fueron creados como la principal fuerza opositora para matar a los protestantes? Si Roma no cambia, se los va a hacer suyos, y los que no quieran ser suyos, pues ya sabes lo que va a pasar. La orden llegó a ser dominante en determinar los planes y la política de la Iglesia romana. La hermandad creció y floreció, plantó sus sucursales en Francia, Italia y España, y luego en todas las tierras civilizadas. El éxito de la orden fue fenomenal, llegó a ser un poder en el mundo. Envió sus representantes a cada parte del globo. Sus solitarios apóstoles fueron vistos eclipsando los tronos de Europa. Ellos buscaron por cada medio conocido al ingenio humano que se establezca y se confirme el tambaleante edificio de Roma,
y que sea minado el edificio del protestantismo en ascenso. Ellos penetraron en el río Indo y el Ganges. Ellos atravesaron los desiertos del Tíbet y dijeron: aquí estoy yo, en las calles de Pekín. Ellos miraron hacia abajo, adentro de las minas de plata de Perú, y se arrodillaron en oración en las costas del lago superior, para conocer todos los secretos, sondear todos los designios, penetrar en todas las intrigas, prevalecer en todo consejo, elevarse por sobre toda diplomacia y dominar a la raza humana. Tal fue su propósito y ambición. Ellos herirían en lo vivo a cada sociedad humana, en cada parte de la tierra habitable, el silencioso reptar de su siempre en aumento complot para retomar el mundo para la Iglesia y dominar y conquistar y extinguir los últimos remanentes de oposición a su dominio de costa a costa, desde los ríos hasta los fines de la tierra. Y esto es Historia Universal de Ridpath, John Clerk Ridpath, 1899. No es de ahora, ¿eh? Y mirad qué descripción dio. Los jesuitas son los verdaderos autores del socialismo-comunismo. El sistema económico de la Edad Media fue el feudalismo consistente en unos pocos ricos terratenientes y los muchos pobres campesinos. Era un pecado hacer alguna ganancia para cualquiera que no fueran los señores feudales. Entonces, si el mundo ha de ser retornado a la Edad de las Tinieblas, la clase media protestante debe ser destruida. El socialismo-comunismo cumplimentó esto, habiendo rendido sus amargos frutos tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. El gran engaño es que los judíos son los autores del comunismo. Después de todo, ¿no es el sionismo comunismo judío? Los hechos son que los jesuitas usaron sus judíos masónicos para introducirlo en 1848 y otra vez en 1917 con la revolución bolchevique. Los jesuitas entonces movieron a su masón Franklin Delano Roosevelt, cuando fue presidente de Estados Unidos, a reconocer el sanguinario gobierno de Rusia en 1933. Los jesuitas entonces financiaron el comunismo ruso con sus caballeros de Malta en Wall Street. Esto habilitó a Joseph Stalin a llevar a cabo las purgas de los años 30. Habiendo engañado al mundo en creer que el comunismo era de origen judío, los jesuitas entonces utilizaron a Hitler para implementar la solución final a la cuestión judía, en prosecución del maligno Concilio de Trento. El resultado fue el asesinato en masa de las juderías europeas y rusas en las manos de los SS, controlados por los jesuitas. Al final de la Segunda Guerra de los 30 años, en 1945, los jesuitas, con su línea de fuga del Vaticano, ayudaron a los nazis sobresalientes a escapar a Sudamérica. ¿Y dónde? En Sudamérica, a los antiguos dominios donde el comunismo socialista había sido perfeccionado por los padres jesuitas en la nación de Paraguay. ¿Sabéis? Alguien me pasó información de cómo funcionaban en Paraguay todo lo que ellos hacían los jesuitas. Muy interesante, muy extenso, pero muy interesante. Los jesuitas entraron en Paraguay en los tempranos años 1600, enviados por los reyes de España y Portugal. Ellos establecieron su supremacía sobre los nativos llamados indios guaraníes, y no les permitieron mezclarse con los españoles o portugueses. Fue entre este pueblo que los jesuitas establecieron sus comunas llamadas reducciones. Y mirad qué nos pone aquí los jesuitas, 1776. Los jesuitas, ahora formalmente suprimidos por el Papa, estuvieron aliados con Federico el Grande de Prusia y Catalina de Rusia. El general jesuita estaba en control del rito escocés de la masonería, y ahora buscaron una alianza con la casa masónica de los Rothschild en Inglaterra. Para lograr esto, él, el general jesuita, escogió a un jesuita que era judío por raza, Adam Weishaupt. Weishaupt era un brillante instructor de ley canónica, el maligno Concilio de Trento, en una universidad jesuita en Bavaria. ¿Habéis entendido esto? Adam Weishaupt, que sí era judío de raza, fue utilizado por los jesuitas para crear el ¿qué? En Baviera. ¿Qué se creó allí? La Orden de los Illuminati. Y en fin, todo esto va siguiendo. Del colegio jesuita de Ingolstadt se dice haberse iniciado la secta conocida como los Illuminati de Bavaria.
fundado por Adam Weishaupt. Su fundador nominal, sin embargo, parece haber tenido un papel subordinado, aunque conspicuo, en la organización de esta secta. Y esto aparece en La oculta teocracia, Lady Kimbrooke, originalmente publicado en 1933. El 1 de mayo de 1776, la Orden de los Illuminati fue oficialmente fundada en el antiguo fuerte jesuita de Bavaria. La compañía ahora usaría la casa judía de los Rothschild para financiar la Revolución Francesa y el surgimiento de Napoleón el masón con su consejero entrenado por los jesuitas. Allí se lo pusieron, Abbe Sieyès. A pesar de los escritos históricos del jesuita Abbe Barruel, quien culpó a los Rothschild y a la masonería por la Revolución, fue la Sociedad de Jesús que usó esas mismas herramientas para poner en práctica la revolución y castigar a los monarcas que osaron expulsar a los jesuitas de sus dominios. Como siempre. Los jesuitas, habiendo sido expulsados del Imperio Español, encontraron refugio en Córcega. Desde allí ellos levantaron su gran vengador, Napoleón Bonaparte. Luego estuvo George Washington, quien fue tan amado por el general francés Lafayette. Durante la Revolución de la Independencia norteamericana, nuestro gran caudillo tomó al general Niño bajo su protección. Por eso el francés llamó a su hijo mayor George Washington Lafayette. Con este mismo cariñoso amor, el católico romano Lafayette advirtió: «Es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque ellos son los más industriosos, peligrosos enemigos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa». Y estas son frases de personajes históricos. Napoleón fue capturado por los ingleses y desterrado a la isla de Santa Elena. Allí fueron escritas sus memorias, las cuales describen con precisión a sus amos, los jesuitas. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no el mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder es su más despótico ejercicio, absoluto poder, universal poder, poder para controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre. Jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, y a la vez el más grande y más enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser el amo, soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas son admitidos, ellos serán amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial, y por lo tanto es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. Cada acto, cada crimen, aunque sea atroz, es una obra meritoria si se comete para el interés de la sociedad de los jesuitas o por la orden del general. Esto aparece en 50 años en la Iglesia de Roma, Charles Chiniquy, 1968, reimpreso de la edición de 1886, citando el memorial de la cautividad de Napoleón en Santa Elena, general Montholon. Impresionante, ¿verdad? Y esto va siguiendo. Los caballeros de Malta y los jesuitas trabajan juntos. Para los buscadores de la verdad esto puede parecer irrelevante ahora, pero es importante para usted estar informado de esta conexión. Como hemos visto, los caballeros financiaron a Lenin y a Hitler desde Wall Street, también usando su Banco de la Reserva Federal, encabezado por judíos masónicos, Warburg en particular. Los caballeros negociaron el Concordato, un tratado papal entre el Papa y Hitler en la persona de Franz von Papen. Ellos también ayudaron a los altos nazis a escapar a Norte y Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial con las personas de James Angleton y el presidente de Argentina, Juan Perón. En América, los caballeros, con su OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, que luego sería la CIA, Agencia Central de Inteligencia, estuvieron detrás en la operación Paperclip. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los altos nazis y científicos fueron ilegalmente introducidos secretamente a los Estados Unidos. Muchos fueron ubicados en instalaciones militares top secret en Tonapa, Nevada, conocidas como Área 51. ¿Os suena esta área, verdad?
El perfeccionamiento de las naves nazi antigravedad, platos voladores, sería completado allí, entre otras tecnologías secretas. La operación Paperclip fue supervisada por el más poderoso caballero de Malta de América, J. Peter Grace. J. Peter Grace estaba sujeto al arzobispo Spellman, entrenado por los jesuitas, puesto que el cuartel general americano de los caballeros estaba y está en la Catedral de St. Patrick en Nueva York. Y en 1816, John Adams. Nuestros padres fundadores sabían de las intrigas jesuitas dirigidas hacia la nueva república protestante de estos Estados Unidos de América. En 1816, John Adams escribió al presidente Jefferson: ¿acaso no tendremos regulares enjambres de ellos aquí, en tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, vestidos como pintores, editores, escritores y maestros de escuelas? Si hubo aún un cuerpo de hombres que merecieron la condenación eterna sobre la tierra y el infierno, esa es la sociedad de los de Loyola. Y aparecen los nuevos jesuitas, George Riemer, 1971. El presidente Abraham Lincoln, un amigo personal del profesor Morse, creyó en su advertencia acerca de esta conspiración jesuita. Él fue el presidente Abraham Lincoln. Podemos leer: los protestantes tanto del norte como del sur seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas. Si ellos pudieran saber como los sacerdotes, las monjas y los monjes, que diariamente desembarcan en nuestras costas, bajo el pretexto de predicar su religión, no son otra cosa sino los emisarios del Papa, de Napoleón III y los otros déspotas de Europa, para minar nuestras instituciones, alienar los corazones de nuestro pueblo de nuestra Constitución y nuestras leyes, destruir nuestras escuelas y preparar un reino de anarquía aquí como lo hicieron en Irlanda, en México, en España y donde quiera que haya algunas personas que quieran ser libres. Vuelve a aparecer en 50 años en la iglesia de Roma Charles Chiniquy, 1968, reimpreso de la edición de 1886. Y en los jesuitas, 1868 a 1872. Esta nueva nación será una república centralizada con el presidente ejercitando poderes de un monarca absoluto. La antigua República Federal de Washington sería convertida en un enorme imperio centralizado, con las 10 tablas del manifiesto comunista masónico reemplazando los 10 mandamientos de Moisés. En orden de lograr esto, la Constitución tiene que ser enmendada, por las buenas o por las malas. Sería enmendada de acuerdo al clamor masónico de ambas revoluciones francesas. Libertad sería la enmienda 13, igualdad sería la enmienda 14, fraternidad sería la enmienda 15. Examinaremos ahora la enmienda 14 y cómo ella fue el golpe de Estado. Y la cosa iba continuando. Imaginaos todo lo que hay detrás en la historia. Y aquí vemos en la Enciclopedia Británica, en inglés, sobre los Illuminati. Aquí lo tenéis más de cerca, vamos a traducirlo. Participación de Ignacio de Loyola en los inicios de los Illuminati, versión traducida del inglés de la Enciclopedia Británica de 1958. Illuminati, del latín illuminare, denominación usada desde el siglo XV y aplicada o asumida por entusiastas de dos tipos diferenciados de grupos, uno del otro, dependiendo de la fuente de donde proviene la luz, ya sea comunicada directamente de una fuente superior o como resultado de una condición de claridad y exaltación de la inteligencia del ser humano. A la primera clase pertenecen los alumbrados de España. El nombre primero se encuentra por los 1492, en la forma de aluminados, 1498. Pero se les puede encontrar sus raíces en orígenes gnósticos, y se piensa que sus doctrinas fueron promovidas en España por influencias provenientes de Italia. Ya veis, que había detrás movimientos gnósticos, de los cuales hemos hablado en la primera parte de la conferencia de hoy. Todo esto eran los iluminados, y hechos por los jesuitas. Sus raíces son gnósticas, no cristianas. Uno de sus primeros líderes, nacida en Salamanca, fue la hija de un obrero conocida como la Beata de Piedrahíta. Fue objeto de atención de la Inquisición en 1511, afirmando que mantenían coloquios con Nuestro Señor y la Virgen, teniendo patrones elevados. Ninguna decisión fue tomada contra ella entonces. Libro Los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo, en 1881.
Ignacio Loyola, cuando estaba estudiando en Salamanca en 1527, fue traído ante la comisión eclesiástica con cargos de simpatizar con los alumbrados. No recibió pena, pero sí una amonestación. Otros no fueron tan afortunados. En 1529, una congregación de adherentes analfabetos en Toledo fueron prendidos y enviados a prisión. El rigor se incrementó grandemente y por aproximadamente un siglo los alumbrados aportaron muchas víctimas a la Inquisición, especialmente en Córdoba. Pero ya veis, Ignacio de Loyola, ¿con quién estaba puesto? Con todo el movimiento gnóstico de los iluminados. Y así nace la Sociedad de la Compañía de Jesús. Por tanto, sabiendo esto y teniendo a un papa llamado Francisco, que es jesuita, ya sabéis qué hay detrás de todo esto. Y teniendo al general de la Orden, Adolfo Nicolás, a su lado. Nosotros vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar la conferencia por hoy, que ha sido bastante extensa, bastante densa, pero creo que muy llena de cosas realmente interesantes. El tema va a continuar, ya lo veis, y vamos a mostrar también una serie de citas al final de todo, después de tratar el tema de jesuitas más lo que el Papa vaya haciendo durante esta semana, si Dios quiere, y nos enteramos, y lo podemos mostrar aquí. Mostraremos también esas citas de Elena White, en las cuales habla de lo que finalmente acontecerá dentro de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, y que evidentemente estas personas habrán tenido mucho que ver al final. Nosotros cesamos por hoy la conferencia y os remito a que sigamos en los caminos de Dios, en la doctrina básica, bíblica de verdad, que no nos dejemos confundir, porque ellos son muy listos y han infiltrado conocimientos que realmente para nada son bíblicos entre el pueblo de Dios también. Ya vimos en las conferencias del Gran Engaño, en la serie sobre el Espíritu Santo incluso, también en predicación, quién había estado detrás de ese movimiento antitrinitario. Pensároslo bien los que aún queráis seguir pensando en que la Trinidad es solo una cuestión satánica y ya está. Cuidado, porque Satanás siempre plagia las cosas de Dios y las tuerce hacia su lado. Tengamos eso presente. Buscad y analizad las cosas a fondo y dejaros de ideas preconcebidas, porque Satanás ha conseguido a través de los jesuitas, el movimiento gnóstico, impactar las creencias del pueblo de Dios. O hacemos limpieza de esos conceptos, o vamos a ser arrastrados por ellos, aunque ahora no lo parezca. Que Dios nos ayude a seguirle firmes hasta el fin. Amén.